Del capítulo 1 al versículo 1 al 11. Entonces, ¿están todos allí en su Biblia en Filipenses? ¿Sí? Ok. Filipos, a la cual era la ciudad a la que estaba dirigida esta carta a los hermanos allí en Filipos, por eso dice a los filipenses, ¿ya? Era una ciudad de Macedonia, lo que actualmente nosotros podemos conocer como Grecia, el norte de Europa. Y esta provincia está ubicada allí al oriente de Macedonia y era una ciudad muy importante, o una de las ciudades dentro de Macedonia muy importante. A Filipos la atravesaba una vía de mucha importancia para los romanos que se llamaba la vía Ignacia o la vía Ignata, ¿ya? Era un importante camino de comunicación que atravesaba gran parte de Europa desde Roma hasta el final de allí de Macedonia, ¿ya? Anteriormente Filipos tenía el nombre que quería decir las pequeñas fuentes o Créneris, así se llamaba, y su nombre fue cambiado por el padre de Alejandro Magno, que se llamaba Felipe II de Macedonia, por eso le puso a la ciudad Filipos o ciudad de Felipe, ¿ya? Y luego de una batalla, la batalla de Filipos, ¿sí? Esta quedó en manos de Roma y pasó a ser colonia romana, por lo que todos los habitantes de Filipos tenían también todas las buenas cosas que podían disfrutar los romanos, la ciudadanía y todas las cosas que disfrutaban los romanos al tener la categoría legal de colonia romana, ¿ya? Y ahora vamos a ir allí al libro de los Hechos para que conozcamos cómo nació esta iglesia en Filipos. Recuerden que les había estado mandando y animando a que leyeran el libro de los Hechos, ¿cierto? Capítulo 16, exactamente, capítulo 16. Entonces allí Pablo, en su segundo viaje misionero, en compañía de Timoteo, Silas y Lucas, visitan esta ciudad de Filipo, ¿verdad? Debido o llevados allá por la visión del varón de Macedonia, ¿verdad? Y eso lo podemos ver allí de manera muy explicada en el libro de Hechos, en el capítulo 16. Nos narra con detalles el nacimiento de esta iglesia en Filipo, ¿ya? Cabe destacar que esta fue la primera iglesia naciente en Europa, ¿ok? Fue la primera iglesia naciente en Europa y ocurrieron 3 conversiones muy importantes en este lugar cuando Pablo llegó allí, ¿ya? Luego Pablo y sus acompañantes dejan la ciudad, pero dejan allí plantada una congregación, una iglesia, que son ¿quiénes? Los verdaderos creyentes de Jesucristo, ¿ya? Y estas tres conversiones van a magnificar lo que Pablo luego va a decir allí en Gálatas 3:28, donde dice: ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Entonces allí en Hechos vemos que comienza Hechos 16, dice: después llegó a Derbe y a Listra, y allí había cierto discípulo llamado Timoteo. ¿Qué no sé? Ya, voy a... Hay un mapa allí, no sé. Okay. No está tomando la presentación, chicos. Ya. Bueno, entonces sigamos allí con el libro en Hechos. Entonces dice: después llegó a Derbe y a Listra, y había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Estamos hablando de Pablo. Llegó allí después de haber salido de Jerusalén, paseado por Galacia, Capadocia, llega allí a Asia, y su deseo era poder compartir el evangelio en Asia, pero luego un poco más abajo vamos a ver que esto no fue posible.
¿ya? En Listra estaba Timoteo, al cual él le pide que se una a ellos en este viaje misionero. Y luego dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. El deseo de Pablo era ir a Asia y hablar la palabra en Asia, pero en este viaje no iba a ser, porque no era la voluntad de Dios. Intentaron ir a Bitinia, pero tampoco el Espíritu se lo permitió, dice allí, ¿verdad? Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, dice. Luego se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia. Y que dice, y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuraron ir a Macedonia, dando por cierto algo, que no era su voluntad, sino que era Dios llamándolos a ir a anunciar el Evangelio, dice allí la palabra, ¿verdad? Entonces ellos zarparon todos juntos y fueron directo, dice, a Samotracia, al día siguiente a Nápoles y allí a Filipos. Ahí llegamos, a Filipos, llegó Pablo. Ya tenía ahí el mapa, perdón. Si algunos alcanzan a ver, allí dice, Pablo entró a recibir la visión del varón de Macedonia, y allí arriba, en Macedonia, llegan a Neápolis y luego pasan a Filipos. Por aquí está donde Listra, donde Timoteo se une allí a Pablo por mandato de Pablo, por la invitación de Pablo, se une allí, ¿verdad? Y entonces ellos llegaron a Filipos, era la ciudad de la provincia de Macedonia, y dice que era una colonia, ojo, porque resalta que era una colonia, o sea, que era de Roma, ¿ya? Y estuvieron allá algunos días, luego salieron, dice, y fueron cerca a un río, y había, ¿quién? Unas mujeres orando, ¿cierto? No había allá, ¿cómo se llama? Sinagoga. ¿Por qué? Porque no había mucha población judía, ¿ya? Entonces, recordemos que Pablo fue enviado a hablar la palabra ¿a quiénes? A los gentiles, ¿sí? A los que no eran a los que no eran judíos. Él fue llamado a llevar la palabra al resto de fuera de Jerusalén. Entonces dice que había unas mujeres que se habían reunido. Había una mujer que se llamaba Lidia, ¿sí? Y fíjense lo que dice un poco más adelante, dice, y el Señor abrió el corazón de ella, ¿para qué? Para que estuviese atenta a lo que Pablo iba a decir, o sea, al Evangelio. Esta es la primera conversión que se nos muestra acá, que ocurrió en Filipos, y ella obligó a Pablo a quedarse. Qué lindo, ¿verdad? Que digan, no, usted se queda porque se queda a compartir aquí con nosotros, ¿verdad? Luego dice que mientras iban caminando, le salió al encuentro una mujer también que tenía un espíritu de adivinación, ¿verdad? Al cual ellos reprenden y lo sacan del cuerpo de esta mujer. Aparentemente esa es la segunda conversión, pero esto causó incomodidad en los dueños de esta mujer, ¿verdad? Por lo cual hubo un problema con las autoridades, ¿cierto? A lo que ellos decían, ellos están enseñando costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos, ¿qué dice allí el texto en 21? Romanos. Filipos, colonia de Roma, ellos eran romanos, no tenían por qué estar escuchando a un judío, ¿verdad? Entonces se agolpó el pueblo y los magistrados y le mandaron, ¿qué dice? A azotarle, ¿ya? Y después de haberles azotado mucho, dice, los echaron a la cárcel, ¿ok? Entonces en este lugar, en la cárcel, estando allí presos Pablo y Silas, posiblemente, dice que ellos se pusieron a orar, a cantar himnos, no a llorar ni a lamentarse, sino a orar y a cantar himnos. Y los presos que hacían, oían, dice. Luego ocurrió un terremoto, las puertas se abrieron y el guardia que estaba allí al cuidado de estos presos intentó quitarse la vida, lo cual Pablo le dice, no te quites la vida porque seguimos acá, no nos hemos escapado. Sigue en el texto, no nos hemos escapado. Y esto provocó, él ya habiendo escuchado la palabra, provocó que él les dijera, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tercera conversión.
¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, después de haberle hablado el Evangelio, porque dice después que le habló la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, ¿ya? Luego dice que se regocijaron todos en su casa de haber creído en Dios. Ojo, de haber creído en Dios. Después los mandaron a irse en paz, pero Pablo no aceptó eso. Pablo dijo que quería que los magistrados vinieran a ellos porque él también era romano, al cual hubo miedo. Y entonces, después dice, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, se despidieron de ella, compartieron con ellas y se fueron, ¿ya? Entonces, vemos a una esclava, vemos a un soldado romano y vemos a una mujer que no era judía. Por eso Pablo se va a gozar después diciendo, ya no hay ninguno, ya no hay nacionalidades, ya no hay esclavo ni libre, somos uno en Cristo Jesús. Y entonces así llegamos a Filipenses, ¿ya? Su autor, sin duda alguna, por la forma y estilo y porque lo vemos allí claramente, lo pueden ver ustedes allí en su versículo, en su capítulo 1 del libro de Filipenses, versículo 1 es el apóstol Pablo, ¿verdad? Claramente se identifica en esta introducción de la carta, y aunque no usa el título de autoridad, que era el apostolado, sino de siervo, obviamente la escribió él. La tradición concuerda en eso. También concuerdan en que es una carta escrita desde la prisión, junto con el otro grupo de cartas, ¿ya? La escribió alrededor del año 61 en su encarcelamiento en Roma, ¿ok? Y en medio de sus prisiones él escribe esta carta llena de gozo. Esta carta tenía que volver a los filipenses. ¿Por qué? Porque estaban pasando varias cosas en la vida de Pablo que lo habían llevado a estar en la cárcel, ¿verdad? Los hermanos en Filipos estaban preocupados por Pablo, porque Pablo nuevamente estaba preso, ¿ya? Pero eso no importaba, él cobraba ánimo en eso, porque sea preso o libre, la palabra de Dios era dada a conocer, ¿ya? Entonces él escribe para agradecerle su generosa dádiva. Eso lo vamos a poder ver allí más adelante en el capítulo 4, versículos 10 al 19. Explica el motivo de por qué les va a enviar de vuelta a Epafrodito, capítulo 2, versículos 25 al 30. Él les quiere informar acerca de sus circunstancias y les anima a cobrar ánimo a pesar de que él está preso. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor está siendo proclamada. Capítulo 1, versículos 12 al 26. Y también les quiere advertir acerca del peligro de los falsos maestros, capítulo 3, versículos 2 y 18 al 19. Entonces él primeramente les saluda, ¿cierto? Allí vemos una salutación, pasa a exhortarles, presenta a sus compañeros, les anima al gozo, les agradece y se despide. Esto en contexto general podría ser el resumen de la carta. Ahora, es una de las pocas cartas que no contiene, digamos, regaños directos o que no tiene exhortaciones directas por problemas graves de doctrina o morales. Es una carta desde el corazón para agradecerles a sus hermanos allí en Filipos. Y por el contrario, él sí los va a animar y los va a exhortar a que sigan creciendo hacia la madurez, a que sigan buscando la excelencia en el Evangelio, ¿ya? La clave del contenido de esta carta es cristológica, es una carta totalmente cristológica, aunque se habla mucho del gozo, y sí, también es un punto clave en la carta a los filipenses. Este gozo viene de Jesucristo. Sin Cristo no puede haber gozo, pues es fruto del Espíritu Santo de Dios. Entonces la propia vida de Pablo gira alrededor de la lealtad a Cristo, y él anhela crecer en semejanza a Cristo y ser partícipe tanto de las victorias como de los sufrimientos por Jesucristo. Lo que traduce o conlleva el fruto del gozo, ¿verdad? Que es uno de los temas centrales de la carta. Y su gozo estaba en Cristo, por lo cual Pablo era intocable. ¿Pero cómo, hermano? Si estaba preso, si lo golpeaban. El gozo de Pablo era intocable. Sonría. Era intocable. ¿Por qué? Por la relación que había en y con Cristo Jesús.
la cual usted y yo también gozamos, ¿cierto? Amén. Así que bueno, vayamos allí a leer Filipenses capítulo 1, versículos 1 al 11. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día y hasta ahora, estando persuadido, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros, de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, con una razón, para que aprobéis, dice, lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, sin culpa, para el día de Jesucristo, para el día de Cristo, perdón, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Oremos, hermanos. Amado Padre, gracias, Señor, por la salvación que es en Cristo Jesús. Gracias por poder estar en este lugar, Señor, y poder abrir tu Biblia, poder ir a este libro hermoso, poder encontrar esta carta inspirada por el Espíritu Santo a través de nuestro hermano Pablo. Gracias porque vamos a poder ver y poder apreciar más, Señor, tu obra, tu amor por nosotros, Señor. Lo perfecto que eres, Padre amado, y que ahora somos en ti, que ahora somos vistos como santos, Señor, apartados para ti. Gracias por el privilegio, Señor, de poder estudiar tu palabra. Ayúdanos, danos concentración, danos paz, danos gozo, Señor, de poder escuchar cada palabra que tú dejaste escrita, Señor. Gracias, Padre, porque ella nos va a llevar a poder estar en un lugar más supremo, a poder estar en un lugar mejor, Señor, a poder buscar la excelencia, Padre, con la cual agradarte día a día, entendiendo que es tu obra, Señor, la cual tú comenzaste y terminarás de manera perfecta. Te agradecemos en esta mañana, Señor, y te pido que puedas usarme y que puedas hablar a esta congregación. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, comenzamos en el principio, ¿cierto? En la salutación. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, ¿verdad? Con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, inicia su carta a los filipenses, siguiendo, como toda carta, ¿verdad?, una fórmula literaria, ¿verdad?, un saludo, igual lo hacemos en este tiempo, ¿verdad?, cuando escribimos una carta, saludamos, nos presentamos. Entonces, él inicia con esta fórmula literaria, pero de ese tiempo, ¿ya? Pablo se presenta haciendo una referencia a él mismo y a su compañero Timoteo, ¿verdad? Recordemos que en este momento Pablo está desde la prisión en Roma y lo está acompañando allí Timoteo y también Epafrodito, quien va a llevar esta carta de vuelta a Filipos. Y Epafrodito le está dando todas las noticias de lo que está ocurriendo en Filipo con los hermanos, ¿verdad? Entonces, se presenta haciendo allí referencia a él mismo y a Timoteo, su fiel compañero del Evangelio, ¿verdad? Su hijo en la fe, aquel que él le acompañó a él fielmente, al cual enseñó y le escribió cartas personales a él acerca del pastorado, ¿verdad? Entonces, él presenta a su compañero en el Evangelio y Pablo, que había acompañado también a Pablo, iniciando allí la proclamación del Evangelio en Filipos.
siendo el apóstol comisionado por Cristo Jesús, ¿verdad? Por el mismo Cristo Jesús, él no se muestra con esta autoridad ante ellos, pues los filipenses no cuestionaban la autoridad de Pablo, ¿ya? Es una carta amigable, es una carta desde el corazón, es una carta que expresa sinceridad en sus sentimientos, por lo tanto él no tiene que decir, aquí me presento yo, Pablo, con la autoridad que me confiere Cristo Jesús, para que ustedes me oigan y hagan caso. No, dice Pablo, siervo de Jesucristo, ¿ya? Un ejemplo en otras cartas como Colosenses, capítulo 1, versículo 1, Pablo se presenta como Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, ¿verdad? Pero él aquí se está refiriendo a siervos, y es una palabra que dice algo de esclavitud. Pablo, que era el varón que tenía de qué jactarse, ¿cierto? Vamos a ver allí un poco más adelante en el capítulo 3, los versículos 4 al 11, esa lista inmensa de cosas por las cuales Pablo tenía de qué jactarse. Era una lista, unas credenciales extraordinarias ante los ojos de los hombres, de los judíos, ¿verdad? Pero él no usa acá, no va a usar esas cosas acá. Él había entendido una cosa, y que todos debemos entender, que había muerto a sí mismo y que ahora vivía para Cristo y en Cristo. Ya no era él, mas era Cristo en él. Él había sido comprado por precio, había sido sacado del mercado. ¿De dónde? De esclavos. Fue llamado a libertad, no para seguir sirviendo a su carne, sino para servir a aquel que dio su vida por él. Él entendió eso y se presenta como siervo, pero no siervo, podríamos cambiar allí como esclavo de Jesucristo. La palabra en el original es doulos y describe una persona que pertenece a alguien, que tiene un dueño, ¿ya? Es otro al cual él está subordinado y del cual depende enteramente. Pablo, siervo en dependencia de Jesucristo, un servicio abnegado, voluntario, resuelto, consagrado. Pablo no tiene ninguna duda de esto, ¿ya? Y este servicio es un mandato, no, es una respuesta de Pablo a este gran amor con que Dios lo había amado. Por lo tanto, nosotros también debemos responder de esa manera. Gloria, sierva de, esclava de. Iván, siervo de, esclavo de. No lo que yo quiera, sino ahora lo que Dios quiera para mí. Recordemos cómo nació la iglesia. ¿Cómo nació? Pablo quería ir por un lado y el Espíritu que le dijo, no, ve para este. Y después entendió que había sido llamado por Dios a ir a Filipo. Esclavo, obedece y ve acá, guiado por el Espíritu Santo. Entonces ya es un hecho que por la relación con y en Cristo Jesús somos hechos santos. Él le dice a todos los santos. Esto es producto de esa relación. No es producto de las cosas buenas o que usted haga o de que usted se pare y se limpia todas las mañanas y dice, hoy voy a ser perfecto, no voy a cometer ningún pecado, ningún error. No estamos hablando de eso. Pablo tampoco está hablando de eso. El hecho de ser santos es algo que proviene de Dios. Dios nos imputó por medio de la justicia de su Hijo Jesucristo, entre muchas cosas, de su santidad. Somos vistos santos ante Él por y en la relación que tenemos con Cristo Jesús. Somos hechos santos a los ojos de Dios por la justicia imputada de parte de nuestro Señor Jesucristo. Este tema de la santidad viene desde el Antiguo Testamento. Dice en Isaías 6:3, dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, Pablo le está hablando aquí a aquellos que, tal como lo indica el original, son apartados, ¿ya? Santos, apartados con un propósito, apartados para, en este caso, apartados para Dios, apartados por Él mismo y para Él, ¿ya? Y usted y yo, si estamos en Cristo Jesús, si gozamos de esa relación con Cristo Jesús, de salvación por medio de la fe, usted es santo ante los ojos de Dios.
Y esto, como les decía, no tiene que ver con el carácter o la madurez de los creyentes, tiene que ver puramente con la relación que usted y yo tenemos para con Dios en Cristo Jesús. Pablo no les estaba hablando a los de caminar perfecto, a los de una orden superior, no, le está hablando a todos los creyentes en esa ciudad que gozan de una relación con Cristo Jesús. Ahora, esta relación va a ir siendo, esta santidad, imputada va a ir siendo desarrollada por el Espíritu Santo, y es lo que conocemos como el proceso de santificación, lo cual nos va a llevar a ¿qué? A siempre tomar y a comprobar lo que es agradable a Dios. Estar en Cristo y ser aceptado y visto como santo ante Dios constituye, hermanos, para nosotros los creyentes, la mayor fuente de gozo. Que usted y yo, sabiendo que somos pecadores, que hicimos que Cristo muriera en la cruz, ahora seamos llamados santos por este Dios que es santo, 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 constituye la mayor fuente de gozo que usted y yo podamos tener. Siguiendo, Pablo aquí introduce también dos palabras y dice que identifican a dos oficios, y dice: con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oficios que nosotros ya hemos estudiado un poco y que conocemos un poco, ¿verdad? El de los obispos, ancianos, esto es una raíz judía, que también en este caso está usando obispo porque sabe que le está hablando a personas que no eran judías, ¿verdad? En el caso de ancianos, si es de raíz judía, o presbútero también, o pastores, lo conocemos de esa manera. Y están también los diáconos o servidores, ¿ya? O servidores, o sea, en este grupo encontramos a los que guían, presiden, enseñan, pero también a los que sirven, ¿ok? Diáconos y obispos. Una gran responsabilidad que tenían que estar al pendiente de toda la congregación, ¿verdad? Como sigue siendo el día de hoy, una labor fundamental en la congregación del Señor, ¿verdad? Así que nosotros también tenemos que dar gracias porque también contamos con diáconos, también contamos con ancianos, ¿verdad? También contamos con obispos, personas que nos enseñan la palabra, que nos guían, que nos animan, que nos alientan a buscar esta supremacía, esta excelencia en el Señor, y también hombres y mujeres que nos sirven, que sirven los unos a los otros por amor al Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que, iglesia, oremos también por ellos. Demos gracias a Dios también por esos hombres que sirven de corazón en este lugar. Gracia y paz a vosotros también es una manera de saludar. Gracias podemos entenderla como todo lo bonito, todo lo que adorna, ¿ya? En este caso es una palabra o era un saludo muy común en el mundo greco-romano. Gracias a vosotros. Y en este caso la paz, que provenía ¿de quién? De Dios. Como saludaba a Jesucristo a sus discípulos, Shalom, ¿verdad? Lo veíamos en Juan. Paz a vosotros, siempre le decía Jesucristo cuando se acercaba a ellos. Entonces este saludo quería expresar salud, alegría, pero también desde lo religioso quería expresar esta paz que solo proviene de parte de Dios. Entonces él introduce tanto un elemento greco-romano como un elemento judío, ¿ya? Los combina porque les iba a hablar a una iglesia que estaba formada tanto por gentiles como por judíos. Pero él hace énfasis en que todas estas cosas provienen ¿de dónde? Del Padre y del Señor Jesucristo. Y de ahí el efecto en todo en la vida de Pablo y lo que va a exponer de aquí en adelante. Todo proviene del Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Doy gracias a Dios siempre, que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Entonces fíjense lo hermoso, hermanos, de leer estos versículos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo está derramando su corazón a los filipenses diciéndoles: cada vez que yo me acuerdo de ustedes, le doy gracias a Dios por sus vidas. Qué hermoso que alguien se acuerde de ti y le dé gracias a Dios por tu vida.
por la vida, ¿verdad? Recordar allí a sus hermanos en la fe. Y esto es por la manera en que Pablo está viviendo en el Espíritu, no en su carne, sino en el Espíritu. Con gozo, guiado por el Espíritu, él puede decir: gracias, Dios, por mis hermanos que están en Filipo. Él les recuerda con gratitud, a pesar de que, como vimos en Hechos, Pablo no había sido muy bien recibido en Filipos, ¿verdad? Tenía el recuerdo de una cárcel, tenía el recuerdo de muchos azotes, ¿verdad? Y de haber sido echado de la ciudad como un perro. Pero él no se acuerda de eso porque nada tenían que ver los hermanos en Filipo con eso. Al contrario, él lo recuerda con gratitud. Dice: me acuerdo de ustedes y le doy gracias siempre a Dios. Siempre a Dios. Entonces, nada de estas cosas podían manchar el puro afecto que Pablo tenía por sus hermanos en Filipos, ¿verdad? Nada. Durante años ellos fueron motivados a moverse para bendecir a Pablo en todo momento, ¿verdad? Y esto iba cultivando el gozo en Pablo. Ahora, yo quiero hacer una pregunta, iglesia. Quiero que cada uno de ustedes se pueda hacer una pregunta. ¿Da usted motivos para que alguien, cuando lo recuerde, dé gracias por usted? Y no estoy diciendo: que mi hermano no se acuerde. No. Usted, pregúntese usted mismo: Señor, ¿doy motivos suficientes en tu espíritu para que alguien, cuando se acuerde de mí, dé gracias por mí? Porque es lo que cada uno de nosotros debiéramos hacer. Nuestro actuar, nuestro andar en el espíritu, no en la carne, debiera producir que cuando un hermano se acuerde de mí, dé gracias por mí. Y no todo lo contrario. Que se acuerden de mí y salga la carne. ¿Cierto? Entonces, por eso es una pregunta para cada uno. No piense si es que otro, porque es que él no. Yo doy motivos en el espíritu para que cuando alguien se acuerde de mí, dé gracias siempre. Ok. Él no da gracias a veces, sino que indica que siempre da gracias. Y no solamente agradece, sino que añade que lo hace ¿con qué? Con gozo. Dice: todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Ahora, hemos escuchado y un poco sabemos que gozo no significa que no es un sentimiento, ¿verdad? Que no depende de la situación, que no es un sentimiento pasajero que viene y va como las olas del mar o como el viento que cruza mi rostro de lado a lado, que va y viene y un día sí y un día no. No. Eso se llama felicidad y depende de las circunstancias. En cambio, el gozo es por siempre. ¿Por qué? Porque no depende de usted ni de mí, depende del Señor. Y es del Señor. La máxima fuente de gozo en nuestras vidas es Jesucristo. Por eso Él dice: siempre en toda oración rogando con gozo por todos vosotros. No dice a un lado o al otro, sino por todos vosotros. No depende de las circunstancias, depende de la plenitud de saber y tener la seguridad de que está en y con Cristo Jesús. Entonces, Pablo no se centra en las circunstancias, él se centra en la esperanza de vida eterna que tiene en Cristo Jesús. Pablo, ¿tú oras con gozo por mí estando allí en esa cárcel? Estando amarrado, estando allí, ¿oras con gozo por mí? ¡Wow! Bueno, ese era Pablo, movido por el Espíritu Santo. A medida que él va escribiendo la carta, vamos a ver este aumento expresado de gozo expresado en varios motivos que alimentaban este gozo de Pablo. Uno, al recordarle da gracias, dice: a mi Dios. Refleja ¿qué? Intimidad. ¿Ustedes se acuerdan quién más dijo esto? Voy a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Quién lo dijo? Jesucristo, allí en Juan 20:17. Voy a mi Dios y ahora a vuestro Dios también. Por lo tanto, ahora Pablo puede decir mi Dios, ¿ya? Usted también puede decir mi Dios, porque ahora también es su Dios. Ahora,
La intercesión que Pablo puede hacer por ellos también le llena de gozo. Este poder ir al Padre y orar por los hermanos llena de gozo a Pablo. Esta intercesión que Pablo puede hacer por ellos lo llena a él de gozo, y también debe animarnos a nosotros, Filadelfia. ¿A qué? A orar por el hermano. A escuchar con atención cuando un hermano se acerca a nosotros a decirnos: quiero que ores por esto. Es un privilegio para el cuerpo de Cristo poder ir al Padre y elevar una oración intercesora por alguien más. Es un honor. Recuerden que ahora tenemos entrada, acceso directo al Padre, y es un honor que alguien nos pueda confiar sus peticiones para que nosotros las llevemos y las elevemos al Padre. Pero ¿cuántas veces llevamos a menos esas peticiones y oraciones que a personas nos dicen que hagamos por ellos? ¿No le ha pasado? Yo sí. Y yo, pero ¿para qué quiero que ore por esto? Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Hemos llevado a menos muchas veces las peticiones, hemos pensado en nuestra mente: ¿en serio quiero que ore por él? Siendo que Dios nos demanda a todos nosotros a orar siempre, ¿cierto? A depender total y absolutamente de Él, sea el detalle que sea. El Señor quiere tener el control de eso en nuestra vida. Por lo tanto, a menos que sea una oración que no tenga nada que ver con el Señor, poder allí decirle a nuestro hermano en amor: hermano, según este versículo yo creo que deberías orar de esta manera. Pero nunca llevar a menos las oraciones de nuestros hermanos. Escuchar con atención. Ahí dicen que hay una diferencia entre escuchar y oír, ¿verdad? Entonces, escuchar con atención y poder tomar esa necesidad de mi hermano como mía. Ya no vivir yo, sino tomar esa necesidad del hermano como mía y poderla llevar al Padre. ¿Sabe que cuando intercedemos por otros estamos dejando nuestras necesidades de lado y estamos colocando las necesidades de nuestros hermanos por encima de las nuestras? Por ahí dicen que nuestro problema se hace más pequeño cuando escuchamos el problemón del otro, ¿verdad? Entonces, en esto había gozo para Pablo. Otra fuente de gozo para Pablo era la comunión que Pablo siente a los filipenses. Dice allí, ¿verdad? Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día que fui allí a Filipos hasta ahora. Pablo siente a los filipenses como compañeros de labor y describe su relación con ellos utilizando un rico término allí teológico que en el original es koinonía, que también la vamos a tener en unos minutos más allí en la Santa Cena. Es esa comunión, esa cercanía, ese estar con ellos, ¿ya? Una relación, una comunión, una relación de afecto que deriva de la fe común. ¿En qué? En las buenas nuevas de Jesucristo. Por la fe ahora nosotros tenemos comunión con el Padre. Ahora tenemos una relación con Él. Y era esta relación que Pablo está hablando allí, esta comunión, esta hermandad que hay de ustedes para mí, de conmigo para ustedes. ¿Por qué? Por el Evangelio. Desde el día que fui, cuando me obligaron a quedarme, hasta este día. ¿Ya? Es indiscutible, hermanos, que uno de los mayores bienes que usted y yo tenemos es nuestra comunión. Es esa unidad que dejó Jesucristo en el Espíritu Santo, por el cual somos llamados uno, por el cual somos llamados un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo. Y dice allí en 1 Corintios 1:9: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. No perdamos el norte. Todo proviene de Dios. Él nos buscó. Él nos puso en lugares celestiales por medio de su Hijo Jesucristo. Este interceder de Pablo al Padre daba mucho. O sea, él dejó sus necesidades a un lado y oraba por ellos con gozo, con gracia. Todos saben que a mí me operaron de la columna, ¿verdad?
Y ahí pasó algo extraordinario, porque músculos que no podían soportar allí le pidieron ayuda a otros músculos del cuello, del otro lado, que no tenían que moverse cuando hacía otro movimiento. Pero allí fueron ellos a auxiliar a estos músculos que no se podían mover. ¿Por qué? Porque ese músculo necesitaba ayuda. Y se pusieron en funcionamiento los demás. Lo mismo con nosotros. Nuestra necesidad llama a que todos nosotros, como un cuerpo, busquemos orar, interceder y preocuparnos por el otro. ¿Okay? Si una mano se duele, la otra corre a auxiliarla. ¿Ya? Y ahora quiero hacerles otra pregunta. Deje la nota allí porque esta es actividad para el hogar. ¿Encuentran las personas en usted fortaleza, apoyo y ayuda tanto que les pueda hacer dar gracias a Dios al recordarlo por su comunión con ellos? ¿O qué encuentran las personas en usted? Cuando vienen con una petición, cuando vienen con un problema, ¿qué encuentran? ¿Encuentran fortaleza, apoyo, ayuda? Tanto que ellos quieran darle gracias a Dios al recordarlo por tener una comunión con usted. Somos personas que nos estamos preocupando por resguardar la comunión del cuerpo, por resguardar la comunión con nuestros hermanos, por brindarles un apoyo, por sostenerlos, no en su fuerza. Usted podría decir, pero hermano, yo no tengo plata, yo no tengo músculo. No, mire, es con esto, es con la palabra del Señor, la cual sostiene todas las cosas. Es con esto que nosotros podemos ayudar. Usted y yo somos inservibles sin el Espíritu Santo de Dios. Estamos muertos. Pero por la fe ahora estamos vivos y tenemos esta herramienta multifuncional necesaria absolutamente para nuestras vidas. Entonces, desde el primer día y hasta ese momento ellos habían servido fielmente con él en su iglesia, habían proclamado el evangelio, ¿verdad? Habían adorado con Pablo, habían orado con él y habían con precariedad compartido sus bienes materiales una y otra vez con Pablo. Por lo cual, él dice, con gozo ruego al Padre por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día y hasta ahora. Versículo 6. Estando persuadido de esto, de una cosa, y grave es este versículo, anótelo ¿cómo se llama? Con el ¿de dónde está? Filipenses 1:6. Pablo estaba convencido, esa es la palabra allí, persuadido, convencido. No había otra idea que lo sacara de eso. No había nada más en qué pensar. Pablo estaba convencido de esto. Leímos ahora que fiel era Dios, ¿verdad? Convencido de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nada, hermanos, nada nos puede dar mayor paz. Nada nos puede animar más. Nada nos puede sacar de una tristeza enorme, sino este versículo. Que el que comenzó la buena, dice, obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nada nos puede animar y dar más tranquilidad que estas palabras. A pesar de las muchas circunstancias, un día seremos hechos perfectos ante Dios. Perfectos ante Dios. Esa palabra allí, persuadido, peizo, del original, es estar seguro de, tener confianza en. No en algo humano, no en el poder humano. Pablo habla que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la buena obra, o sea, Dios, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así como Dios se había encargado de abrir el corazón de esta hermana en Filipos, de Lidia, ¿verdad? No está la hermana María. De Lidia, al escuchar el Evangelio, también culminaría la obra que comenzó en ella.
Fíjense bien, fue él el que abrió su corazón para que escuchara el Evangelio y era él mismo el que la iba a sostener, el que iba a desarrollar esa santidad en ella por medio del Espíritu Santo, pero no solamente eso, sino que también la iba a culminar, la iba a perfeccionar hasta el día que pudiera ¿qué? Estar cara a cara con él. Pablo estaba convencido de que esto iba a suceder. Y este día de Jesucristo es este día que podamos estar glorificados, en que podamos participar plenamente de la justicia del Señor. Dios no hace cosas a media, hermanos. Dios cumple sus promesas y dice su palabra en 2 Corintios 1:20, escuche, porque todas las promesas de Dios, ¿lo saben? Son en Él sí y en Él amén, por medio de vosotros, ¿para qué? Para gloria de Dios. Y este va a ser el fin de la carta, o sea, de estos versículos, que todas estas cosas sean para gloria y alabanza de Dios. Entonces, esto era fuente indudable, era fuente segura de gozo para Pablo. El Dios que salva es el Dios que justifica, el mismo que santifica, el mismo que glorifica, el Dios que empieza es el Dios que termina. Y Dios no tiene cosas, ni planes, ni promesas, ni palabras inconclusas. Todo desde un principio lo hizo bueno. Y se va a encargar de que todo al final sea perfecto. Y que usted y yo, sí, hermano, usted y yo. Pero Luis, es que yo también. No somos perfectos, pero gloria a Dios que Él lo es. Y que su santidad nos fue imputada. Gozo. Wow, Señor. Tú sabes cómo soy. El Señor conoce nuestros corazones. Un día le vamos a tener que dar cuenta, dice la palabra, ¿verdad? Cada uno va a tener que dar cuenta. Él nos conoce como un corazón, como un libro abierto. Y aún así decir que Él se va a encargar de terminar la obra que comenzó en mí, que la va a perfeccionar. ¡Wow! No somos dignos. Nunca lo seremos. Por eso, con gozo, ahora nos disponemos a Él. Señor, aquí estoy. Pablo, Luis Daniel, Luis, Alberto, siervos, esclavos de Jesucristo. Versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, dice, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Recuerden que la semana antepasada o pasada estuvimos viendo las clases de amor, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí, vinieron a Juan al último estudio, ¿verdad? Y ahí lo vamos a estar viendo. Pablo ahora pasa de reafirmar sus muestras de afectos por los filipenses. Ahora no existe un gozo mayor ni más júbilo que el gozo derivado del amor profundo que se pueda sentir por una persona. Esto nos tiene que dar gozo a nosotros. El poder amar a alguien de una manera genuina, profunda, un amor que es constante hacia los demás. Pablo está hablando de ese amor más allá de una simple conveniencia. Él dice, me es justo sentir, no lo digo por conveniencia, no lo digo porque ustedes me hayan ayudado con dinero, no digo porque ustedes sean fieles, no, digo porque me es justo sentir esto, es real, ¿ya? Ellos habían sido participantes con Pablo, no solamente lo habían sostenido en oración, sino también en la obra misionera, en el esparcimiento de la palabra, del Evangelio, habían ofrendado a él. Entonces Pablo recuerda esta militancia, este trabajar de ellos con él, y hace que sin ningún tipo de inhibición, hermanos, él ponga a Dios como testigo. Si todo esto lo siento, y Dios me es testigo de con cuánto amor yo los amo a ustedes. Poner a Dios de testigo, que lo conoce todo, para describir ahora esta relación de añoranza que embarga su corazón, es maravilloso. Habla de una sinceridad completa y profunda de Pablo. Dios me es testigo para describir la añoranza que embarga su corazón
y que brota desde sus entrañas. Allí hay dos palabras usadas para ese verbo amar. Una es que es entrañable, que nace de las entrañas, y el otro es ágape. ¿Se acuerdan del amor ágape? ¿Tú me amas? Sí, yo te quiero. No, tú me amas sacrificialmente. Por eso él dice: amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, ese que se dio hasta la muerte, que se dio hasta la muerte. Un amor profundo, pero que es de igual forma que el gozo, de igual forma que el agradecimiento de Pablo es mediado ¿por quién? Por Cristo Jesús. Y fíjense otra cosa, Pablo no deja a ninguno por fuera. Pablo no deja a ninguno por fuera. A pesar de que luego más adelante en la carta él va a animar a dos hermanas a que limen sus asperezas y se pongan a cuenta y sigan adelante en la unidad del Espíritu Santo, ¿verdad? Él no le escribe al grupo de esta o amo al grupo, no, él dice a todos, de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, porque para el Señor no hay bandos. Ya lo leímos, no hay griego, no hay judío, no hay esclavo, no hay libre, no hay mujer, no hay hombre, todos son uno en Cristo Jesús. Entonces, Él los ama a todos y a cada uno de ellos, dice, con un amor abnegado proveniente de Dios. Recuerden allí en Romanos 5:5, para que lo puedan notar, ¿quién derramó el amor en nosotros? Dice la palabra, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No, hermano, pero es que yo no soy de sentimientos. No, usted tiene el amor de Dios en su corazón, derramado, rebosado. Entonces puede hacerlo, porque no depende de usted, depende de su relación con el Señor Jesucristo. Y esto es parte del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Amor, parte de la relación. Por eso, mientras más tiempo Pablo pasaba dándole gracias al Señor, pasaba tiempo en comunión con el Señor, orando en la prueba, cantando himnos para que los presos y los guardias y todo el mundo allí en el pretorio escucharan, Pablo estaba más cerca, cada vez más cerca del Señor. Y lo único que podía haber en su corazón era fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. ¿Por qué? Porque a medida que yo me alejo de esa comunión con el Señor, ¿qué sale? La carne, ¿verdad? Mis sentimientos, mis ganas, mi fuerza, mi. Y Pablo las enlista antes de enlistar el fruto del Espíritu, enlista cuáles son los frutos de la carne. No son nada buenos. Nos quitan el gozo. Nos amargan la vida, nos hacen odiar al hermano, nos hacen no querer venir a la iglesia a tener comunión, nos hacen alejarnos, aparentando una felicidad o una felicidad momentánea, un disfrute, pero que en nada glorifica a Dios. Entonces, como el Espíritu Santo de Dios había derramado este amor en nuestros corazones, ahora Pablo puede decir: yo os amo entrañablemente con ese amor que Dios puso en mí, yo los amo entrañablemente a todos ustedes. Versículo 9. Y dice, después de todo esto, dice: esto pido en oración. Yo los amo entrañablemente a ustedes, el Señor lo sabe, Dios me es testigo, ustedes han sido participantes conmigo, doy gracias por ustedes en todas mis oraciones, pero aparte de dar gracias, ahora él va a enlistar una serie de cosas que pide en oración. Dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Decía Cristian o Iván que el conocimiento del Señor era que la sabiduría era el conocimiento del Señor, ¿verdad? Entonces dice: ahora en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis. Fíjense bien, hay una acción ya y una consecuencia, lo podemos ver allí.
una acción, dice, pido en oración que vuestro amor abunde más y más. Esta acción va a llevar a una consecuencia. Cuando estudiamos la Biblia y leemos versículos, podemos ver si hay acciones, si tienen consecuencias, ¿ya? Entonces, la acción es que nuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿De qué? Del mundo, de la astrofísica, no sé, de mi carrera universitaria. No. Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, o el mismo día de Jesucristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para gloria y alabanza de Dios. Va a haber una doble consecuencia. Ustedes van a ser llenos de este conocimiento, van a poder elegir entre lo bueno y lo malo, pero también hay una consecuencia más grande, suprema, sublime: llevar gloria y alabanza a Dios, dice Pablo, ¿verdad? Ahora él resume lo que ese amor entrañable lo lleva a interceder por ellos ante el Padre, y presenta una secuencia. El amor abundante, sigan ahí el versículo ustedes, el amor abundante les llevará a producir ¿qué cosa? Una excelencia espiritual, que a su vez produce una integridad personal, y esta produce buenas obras verdaderas, y todo ese conjunto de cosas lleva a un solo objetivo. ¿A qué? Conlleva alcanzar el objetivo supremo, el propósito para el cual usted y yo fuimos salvados, el propósito para el cual los filipenses habían sido salvados, el propósito por el cual Pablo había sido salvado. Escuche, para gloria y alabanza de Dios. Cuando yo actúo en mi carne, no le llevo gloria y alabanza a Dios. Otro se lleva esa gloria y alabanza. El amor que se traduce en obediencia según Cristo, ¿verdad? En Juan aprendimos que aquel que ama, ¿qué hace? ¿Envía corazón? No, obedece. Aquel que ama, dijo Cristo, obedece mis palabras, mis mandamientos, ¿verdad? Por eso, no sé si nos podamos jactar todo el tiempo de decir: Dios, Señor, yo te amo, más allá de un sentimiento de efusividad. Sino: Señor, Dios, yo te amo. Filadelfia puede decir: Dios, yo te amo, en base a la obediencia. Ánimo, hermanos, ánimo, porque es lo que el Señor pide de nosotros. Ánimo. Este obedecer nos llevará a aprobar. Fíjense bien, lo que siempre toda la escritura está, nosotros la vemos como: no, puede ser que, pero ¿por qué tengo que hacer esto? Pero Dios, pero si todo es para nuestro bien. Todas las cosas que el Señor obra, todas las cosas que el Señor escribe, todo lo que nos deja en su palabra es para nuestro bien. Poco lo entendemos, pero es para nuestro bien. Es como cuando yo le digo a la niña: no toques el enchufe que se puede electrocutar, no toques el enchufe. Ay, pero ¿cuánto me quieres mandar? No te vas a electrocutar, anda, tócalo. Tienes razón, papá, es para nuestro bien. Todo es para nuestro bien. Este obedecer nos llevará a aprobar lo que es agradable a Dios. Y Pablo nos dice en Romanos cómo hacerlo. Fíjese: transformándonos por medio de la renovación ¿de qué? De nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para poder llegar a conocer cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. ¿Por qué Él me pide ahora por qué Él le pide a los filipenses y nos pide a nosotros que nuestro amor abunde más y más en ciencia y conocimiento? ¿Conocimiento de qué? De lo que debo obedecer, de la palabra de Dios, de quién es Dios, de quién es Jesucristo, aquel que está siendo moldeado en nosotros, ¿verdad? Esto nos llevará a probar lo que es agradable a Dios, poder llegar y conocer y entender la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Por lo tanto, hermanos, usted y yo vamos a poder aprobar, diferenciar, ¿qué cosa? Cómo poder presentarnos ante Jesús, ¿cierto? Cómo poder aprobar lo que es bueno y lo que es malo, para que cuando nos presentemos allí ante Jesús podamos escuchar lo que Él dijo en Mateo 25:23. ¿Qué dijo? Su Señor bien le dijo: buen
siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo recuerdo mucho al pastor Fabián con agradecimiento, no porque él esté aquí, porque hablaba bonito, qué sé yo, no, porque esto era algo que él siempre me motivaba a hacer, y hoy le quiero dar gracias, y agradezco a Dios por su vida, y creo que cada uno de ustedes también lo debe hacer, agradecer a Dios por su vida y por su enseñanza, por animarnos, tal como lo hacía Pablo, ¿verdad? Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pablo les da allí a conocer sus oraciones y les anima y les desafía a ir más allá. Ya él sabía y conocía que ellos eran fieles, eran excelentes, eran unos bien portaditos de Filipo, los buenos de la clase del Nuevo Testamento, ¿cierto? Eran hermanos fieles de entrañable amor, pero por el poder que ahora moraba en ellos y por la relación en la cual estaban, ellos podían ir más allá. ¿Se fijan? Ya estaban haciendo las cosas bien, pero ahora, por la relación que ellos tenían con Jesucristo, por el poder por medio del Espíritu Santo que moraba en ellos, ellos podían ir más allá, podían ir un paso más allá. Ayer escuchaba una canción que me compartió mi hermano Rodrigo y decía: ahora porque soy tu hijo, puedo hacer las cosas mucho mejor. Algo así decía Rodrigo. Porque somos sus hijos, porque su Santo Espíritu mora en nosotros, porque tenemos su poder con nosotros, ahora yo puedo hacer las cosas mejor. O sea, yo digo yo puedo, pero es que Él puede a través de mí hacer las cosas mejor en mí, ¿verdad? Entonces, ellos podían ir más allá, podían ser llenos, abundar, rebosar ¿de qué? De frutos de justicia. Llenos, podían abundar en frutos de justicia. Y esto es solo mediante ¿qué cosa? El conocimiento de la persona de Cristo, que lleva al discernimiento de lo malo y lo bueno, ¿sí? Ellos podían separar lo malo de lo bueno, pero Él quiere algo más. No solamente que nosotros podamos decir esto es bueno y esto es malo. Él quiere algo más, y quiere algo más para nosotros. Que nosotros podamos decir ¿qué cosa? Esto es bueno y esto es superior. Esto es bueno y esto es malo. Esto es bueno, ok, me quedo con lo bueno. Pero esto es bueno, pero hace falta algo más. Esto es superior, ok, me quedo con esto. Crezcan en ciencia y en todo conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para que aprueben lo mejor, con un fin, que nos podamos presentar ante Jesucristo sin culpa, que nos podamos presentar ante Jesucristo aprobados, que podamos elegir lo superior. Entonces le dice ahí Filipenses, ¿cómo sería nuestro gentilicio? Filadelfinos, ¿sí? Filadelfiosos, no, eso es como mafioso. Filadelfinos, a ustedes, querida iglesia, en este tiempo, en este momento, en esta mañana, tarde, a ustedes está hablando el Señor, a ustedes y a mí. Pablo está diciendo, anímense, 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 a abundar, a rebosar de frutos de justicia, mediante ¿qué? El conocimiento de la persona de Cristo. Les animo, mediante mis oraciones, a vivir ¿qué? Una vida saturada de Cristo, crecer en conocimiento de su palabra, a vivir una vida sincera, sinceros, a vivir una vida sincera, sin hipocresías. Es lo que le está diciendo. Vivan de esta forma. A vivir una vida irreprensible, perfecta. No significa eso. Significa libre de culpa. Que alguien no pueda levantar la mano y decir, yo tengo una prueba que lo culpa. Transparente, sin ser causa de tropiezos con nuestro pecado a otros hermanos. Para que así, ¿qué cosa dice él? Puedan estar delante de Dios, puedan presentarse a Él llenos de justicia, sin miedo, sin temor, sin obras que se quemen, sino aquellas que se transformen en coronas para ser entregadas ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo.
aquellas obras que sean transformadas en coronas de gloria para decirle, Señor, ten, son tuyas, para que podamos presentarnos con obras, con frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Recuerde que Él nos salvó para algo, aparte de llevarle gloria y honra, ese es el principal, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer mediante algo. Él dijo que había hecho de antemano obras para que nosotros ahora anduviésemos en ellas. Entonces, para cerrar, hermanos, el gozo de Pablo en estos primeros 11 versículos proviene de Jesucristo. Esto es una carta cristológica. Todo gira en torno a Jesucristo. Todo en este lugar ha girado siempre en torno a Jesucristo. Su amor, su entrega, su justicia, su santidad, su obediencia. Y es lo que nosotros, como hijos de Dios ahora, en esta relación que tenemos por medio de Jesucristo, debemos procurar buscar. Poder discernir lo bueno de lo malo, teniendo en mente lo que es agradable ¿a quién? A Dios. Comprobando siempre lo que es, Efesios, comprobando siempre, ¿se lo saben? Comprobando siempre lo que es agradable al Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio del conocimiento de su palabra. La sabiduría está acá. Y no entra así por ósmosis. No es que alguien me va a soplar y yo me voy a ir y ahora me sé todo. No. Hay que ir y ser prácticos, hay que leerlo, es lo que Pablo está animando. Ustedes han sido buenos, ustedes han sido excelentes, pero vayan más allá. Empújense un poquito más allá, empujen el codo al otro, miren, y anímense, y háganlo, y den gracias por todos. Siempre en sus oraciones a Dios, con gozo. Fíjense, me acuerdo de mi hermano Mario, y me da gozo. Qué lindo, ¿verdad? Poder hablar así de esa forma y poder orar al Padre y acordarnos los unos de los otros y poder sentir gozo en nuestro corazón que proviene de Jesucristo. Entonces, todas las cosas que Él está hablando acá, Él les dijo, yo estoy seguro, así que cobren ánimo, porque aquel que comenzó lo va a terminar. Cobren ánimo y sigan adelante y busquen el conocimiento con el cual se podrán presentar ante Él sin culpa, irreprensibles, sinceros. Y eso es fuente de gozo también. Porque ¿qué hace una persona cuando tiene culpa? Teme, ¿cierto? ¿Cómo se siente? Temeroso, se quiere esconder. Pero no así para aquellos que Él dice sean sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, para que usted se muestre allí, Señor, aquí traigo estas obras. No sé si fueron las mejores, pero aquí están mis obras. Y las hice de corazón para ti, porque quería agradarte día tras día. Así que, filadelfinos, cada uno de ustedes, a atender, y yo también, esta palabra del Señor. Demos gracias a Dios en nuestras oraciones por aquellos que nos guían, por aquellos que nos enseñan. Yo sé que me estoy como echando a mí, no. Por ese grupo de hermanos que entregan su tiempo, que saben que sirven al Señor, que les aman. Por aquel grupo de hermanos y hermanas que sirven de corazón. ¿Sabes que somos bendecidos? Somos bendecidos como congregación de contar con tan grande número de hermanos que sirven, que colaboran y que aman a su Señor Jesucristo en este lugar, que nos animan, que oran por nosotros. Y yo quería que estuviera aquí la hermana Ana Lidia. Yo sé que hay muchos más, pero que como justamente Pablo le habló a Lidia. Así que a orar los unos por los otros, a orar con gozo, a tener gozo siempre, hermanos. Todos estamos pasando por situaciones, pero ya aprendimos que el Señor resucitó y que va a transformar nuestra tristeza en gozo, ¿verdad? Y que vamos a estar un día con Él, y Pablo lo entendía. Pablo vivía de cárcel en cárcel, de pedreada en pedreada, de azote en azote. Él dice, aquí estoy yo dándole gracias al Señor con gozo. Y me encanta porque más adelante Él va a decir, no, mis prisiones no importan, han servido para que el Evangelio corra. Y nosotros con suerte, en libertad, podemos expresar el Evangelio a otra persona. Pero ahí está Pablo. Vamos a ser animados, bendecidos,
y motivados, exhortados a que podamos aprender que todo es por medio de Cristo para Él, que esa obra que comenzó en nosotros la va a culminar y que debemos compartir el Evangelio, que debemos orar los unos por los otros con gozo y que debemos buscar la excelencia en conocimiento y de la verdad. ¿Para qué? Para que podamos ser llenos de frutos de justicia, cosas agradables a Dios y poder llevarle gloria y honra a Dios. Amén, hermanos. Hay una cosa final. Si todo este mensaje puede ser muy lindo y todo lo demás, ¿verdad? Pero si no estás en una relación con el Señor Jesucristo, si no hay una relación salvadora por medio de Cristo Jesús en tu vida, todo esto fue en vano. No va a haber gozo en tu vida. Te podrá decir, pero ¿qué gozo está hablando? Yo no tengo eso. Yo no experimento eso día a día. Porque sin Jesucristo, dice la palabra, que estamos muertos en delitos y pecados. Ahora, si tú no conoces a Jesucristo, si hay alguien acá que nunca he dicho, yo vengo, qué sé yo, pero no conozco a ese Jesús del cual ustedes hablan. No creo ser salvo, no tengo esperanza, no sé dónde voy a ir cuando muera. La palabra dice que una vez es la muerte para el hombre y después de esto viene el juicio, ¿verdad? Entonces, si yo no me pongo ante los pies del Señor Jesucristo en arrepentimiento, como me enseña la palabra, vengo a Él y le pido perdón por mis pecados, arrepentido, sabiendo que dañé, que pequé contra un Dios que es santo, santo, santo. Si yo no he hecho eso, mi destino es uno solo, la muerte eterna. La muerte eterna. Pero una y otra vez hemos dicho acá que Jesucristo es la verdad, es el camino y es la vida. Que para eso vino Jesucristo a este mundo. ¿Para qué? Para que creyendo en Él, en su sacrificio y en su resurrección, tengamos vida eterna. Por lo tanto, si tú no has creído, es el día para que tú creas que Jesucristo es el Hijo de Dios que encarnó, que murió en una cruz por tus pecados, pero que al tercer día resucitó y está vivo. Y que si crees en eso, tienes vida eterna. Amén. Oremos, hermanos. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana por tus palabras. Gracias por ser la fuente de gozo inagotable en nuestras vidas. Gracias, Padre, por hablarnos de esta hermosa manera, por dejar escrita tu palabra, Señor, la cual es la fuente de toda sabiduría, de todo conocimiento, Señor. Gracias por permitirnos conocerla, poder estudiarla, porque esto te pedimos de todo corazón, nos lleve, Señor, a poder entender y a poder escoger y poder separar entre lo bueno y lo malo, pero entre lo bueno y también lo excelso, lo supremo. Ayúdanos a ser personas y ser hermanos que puedan estar llenos de frutos, de justicia. Ayúdanos a poder expresar nuestro amor en práctica con nuestros hermanos. Ayúdanos a ser aquellas personas de las cuales se acuerdan los demás y puedan dar gracias con gozo por nosotros. Sí, Señor, ayúdanos a vivir de la manera que tú lo hiciste. Te pido, Padre amado, te pido porque sé que tú me escuchas. Te pido por cada hermano en este lugar, por cada uno de ellos y por todos los santos de la Iglesia Filadelfia, que tú les permitas crecer en conocimiento de tu palabra, que tú les permitas crecer en conocimiento de tu persona, que puedan abundar en amor en toda ciencia y conocimiento, para que podamos ser aprobados delante de ti, Señor, y te podamos desbordar, podamos llenar tu lugar de obras de justicia. Ayúdanos a llevar tu palabra a aquellos que la necesitan. Guíanos, Señor, en obediencia. Perdona nuestras faltas, Padre, y ayúdanos a seguir creciendo en ti. Gracias por poder estudiar tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, te damos. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús.